Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre enfermedades exantemáticas en el embarazo. Mi nombre es Luis Carlos Ibarra Cobas y soy residente de infectología. Esto forma parte del curso de nosología del Hospital de Infectología de La Raza. Empezaré hablando un poco sobre la epidemiología reportada en el país. Estos son datos del boletín epidemiológico hasta la semana número 26 del año en curso, 2020, reportados aquí en México. Existen 15.656 casos de varicela en mujeres. Esto incluye todas las edades, no se divide o no se separa exclusivamente en embarazadas, pero puede ser un buen parámetro para darnos una idea de la frecuencia o de la magnitud de la enfermedad. No se reportan en este año aún casos de rubiola. Se han reportado 1.654 casos de herpes genital en mujeres, aunque pareciera ser que esta cifra está infraestimada o no está muy bien reportada, debido a que es mucho más frecuente estas infecciones. Hay 25 casos de sarampión. Se cree que estos casos son importados, y esto incluye todas las edades y todos los géneros. Entonces nos dice que es una enfermedad relativamente infrecuente. Y no se hace mención a casos de citomegalovirus. Es decir, no dice que no haya, tampoco cuántos hay, más bien pareciera que no se están reportando o no forman parte pues de las enfermedades que deben ser reportadas. Para iniciar hablando sobre las enfermedades exantemáticas producidas por agentes infecciosos en el embarazo, primero habría que comentar algunos puntos importantes sobre las alteraciones inmunológicas que ocurren en el embarazo, que precisamente van a producir dos cosas. Una es que se incremente la susceptibilidad a padecer algunas infecciones, o que se incremente la severidad de las manifestaciones o la severidad de la enfermedad una vez que ya se presentó el exantema o la infección. Esto surgió a partir de observaciones en los que, por ejemplo, se veía que las embarazadas cursaban con cuadros de malaria o de listeriosis más frecuentemente que las no embarazadas, o que era muy frecuente pues en el estado de gravidez. Entonces, dentro de aquellas infecciones en las cuales está incrementada la susceptibilidad a padecerlas, pues observamos que está precisamente la malaria, la listeriosis y la infección por VIH. ¿Cuáles son las enfermedades en las cuales se encuentra incrementada la severidad? Eh, Dentro de las que vamos a comentar, pues está el herpes simple, el sarampión y la varicela. Entonces, en el embarazo es un estado en el que se encuentra un balance, pues, entre las dos hormonas principales, que son la progesterona y el estradiol. Este, lo primero que hace, bueno, el estradiol puede incrementar o puede favorecer algunos aspectos de la inmunidad humoral. En general, las concentraciones bajas del estradiol promueven la respuesta de los citoquinos de las células, mientras que las concentraciones altas van a incrementar la respuesta del CD4, pero tipo 2 y de la inmunidad humoral. Por otro lado, la progesterona puede, puede suprimir la respuesta materna y altera el balance o el equilibrio de la respuesta tipo 1 o 2. Entonces, al inicio, esto es una condición inmunológica regulada, pero se han visto otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, puede haber una evolución clínica, la cual es transitoria, pero que sí puede tener su efecto sobre el sistema inmune, que aumenta la concentración, la expresión de ciertas células, neutrófilos, monocitos, células dendríticas, que aumenta la actividad fagocítica. Entonces, lo que se observa es durante el primer trimestre, pues
como las concentraciones no suelen ser tan variables de estas dos hormonas, de la progesterona y del estradiol, pues realmente no ocurren cambios significativos. Es a partir del segundo trimestre en el que hay un incremento de lo que les comentaba: monocitos, fagocitos, células dendríticas, células polimorfonucleares, y un descenso de CD4, CD8, NK, células citotóxicas, de forma que hacia el tercer trimestre, que es cuando está la concentración más alta de estas hormonas, es cuando vamos a observar la severidad o incrementada de ciertas infecciones. Ya les decía, aquí se muestra influenza, malaria, hepatitis C, herpes simple, pero también puede ser la varicela y el sarampión. Hablando inicialmente, vamos a comenzar a hablar sobre la varicela, que es la enfermedad más frecuente, de las más frecuentes. La varicela es producida por el virus de la varicela zoster, que es un herpesvirus tipo 3. Esto tiene dos manifestaciones clínicas, que es la primoinfección por varicela, y cuando esta produce latencia y cronifica o se reactiva, puede producir herpes zóster. No todas van a llegar a este punto, pero es otro espectro de la enfermedad. Después de esta infección primaria, el sitio donde permanecen es en los ganglios de la raíz dorsal, y después viajan de forma anterógrada hacia el sitio de inoculación o hacia la piel y mucosas, y se reactivan en forma de zóster, de vesículas que incluyen o que toman todo el trayecto nervioso sensitivo, todo el dermatoma. Para la infección, para la primoinfección, esto confiere una inmunidad de por vida, de forma que no se repite el cuadro de varicela y la generación de anticuerpos dura toda la vida. La transmisión de la varicela va a ser a través de gotas respiratorias o con contacto cercano con las lesiones vesiculares. Esto es importante porque es el punto en el que todavía, si la embarazada está en contacto o si la embarazada tiene esas lesiones, todavía son infecciosas y no dejarán de serlo sino hasta que se encuentren en fase de costra en su totalidad. El periodo de incubación del virus en promedio es de 15 días, pero es importante saber que es transmisible incluso desde 2 días antes que se note el exantema. Entonces, eso puede hacer luego que no encontremos la causa, o sea, porque a veces pues la persona que lo transmitió no tiene las manifestaciones evidentes porque están 2 días antes, son infectocontagiosos 2 días antes. Ya les comentaba que la reactivación de la varicela va a producir el herpes zóster. La incidencia de varicela se calcula entre 0.7 hasta 3 embarazadas por cada 1000. Es una enfermedad no tan frecuente en adultos, pero las complicaciones sí son severas. De este 0.7 a 3 embarazadas que lo van a tener, en promedio del 10 al 20% van a desarrollar neumonía. Y de estos que desarrollan neumonía, tiene una mortalidad elevada de hasta el 40%. La varicela, contrario a otros virus o contrario a otras infecciones, no tiene una asociación muy clara con aborto espontáneo o con parto prematuro, pero sí va a producir dos alteraciones en el producto, dependiendo del tiempo en el que sucede. El primero es el síndrome de varicela congénita, el cual produce, lo más característico, lo más típico, es que produce hipoplasia de extremidades, produce ciertas alteraciones neurológicas, como lo es microcefalia, hidrocefalia, produce cataratas, retraso en el crecimiento intrauterino y retraso psicomotor. Esto generalmente es cuando la infección sucede en el primer trimestre del embarazo y en el periodo de organogénesis.
La segunda que produce es la infección neonatal como tal, o sea, es que el niño le dé varicela como una primera infección. Esto sucede en el 10 al 20% de los casos y es más común cuando la madre presenta varicela 5 días previos, se va a favorecer más cuando es en el periparto, pues la infección de la madre, sobre todo en los 5 días previos y hasta 2 días después. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando es previo puede ser por diseminación hematógena del virus a través de la placenta y cuando es después, pues es la infección a través del canal del parto. El diagnóstico de la varicela inicialmente pues es clínico. Es un exantema, se conoce como en cielo estrellado, es generalizado. Cielo estrellado es porque puede tener máculas, pápulas, vesículas, costras, todas a la vez. Se encuentra en cara, en tronco, en extremidades. Es muy pruriginoso y puede ser doloroso cuando es zóster, pues, o cuando hay vesículas. Cuando sigue la localización de los dermatomas, pues eso nos va a orientar más a que es una reactivación más que una infección. Nos podemos valer de unas técnicas diagnósticas, sobre todo las más comunes es el frotis de sangre, de las lesiones, sobre todo se dice que no tengan techo, es decir, que no tengan costra o que estén denudadas, esas son las que más partículas van a tener. O también se puede hacer reacción en cadena de la polimerasa. Otro punto del cual nos podemos apoyar es de la serología, de forma que una embarazada o cualquier paciente que presente anticuerpos IgG sin IgM, pues hablamos que es un paciente que ya tuvo una infección y que si presentara las lesiones sugerentes, pues serían únicamente en el contexto de un zóster, pero no una infección por varicela. Mientras que si son IgM, por lo general estas empiezan a elevarse en la primera semana, los primeros 5 días, y seguido después de una elevación de IgG en promedio a partir del día 10, ya para quedarse de forma sostenida. Entonces, este es el espectro de las manifestaciones que puede causar. En los niños puede producir la infección neonatal como tal, que va a variar, va a haber diferentes grados de severidad según la extensión y según los órganos que esté afectando. Lo más común es que produzca un exantema, pero pues también se ha visto que puede producir neumonías, que puede producir hepatitis, puede producir meningitis, pancreatitis, y otra afección a otros órganos pues más seria. Puede producir la infección congénita con alteraciones neurológicas. Esta es la imagen del rash o del exantema característico y esta otra es una reactivación del zóster. La neumonía que presentan pues es una neumonía atípica, no tiene un patrón radiológico característico y se diagnostica más bien en el contexto de una paciente o de un paciente con anticuerpos y con exantema o con exposición a una persona con varicela. Voy a hablar sobre los dos medicamentos más utilizados para la enfermedad o para la profilaxis, para el tratamiento y para la profilaxis, que el primero sería la inmunoglobulina de varicela zoster. Esta inmunoglobulina tiene una vida media de 3 semanas. Es importante saber esta vida media de 3 semanas porque es el tiempo que va a dar protección a quien la reciba. Y se debe de administrar en las primeras 96 horas de la exposición. Más allá de las 96 horas, no existen estudios, por lo tanto no hay una recomendación al respecto. Se recomienda para mujeres susceptibles, es decir, que han estado en contacto con pacientes con varicela y que no tengan inmunidad. Y su indicación o su principal utilidad va a ser que reducen las complicaciones en el adulto. La dosis es de 125 unidades por cada 10 kilos vía intramuscular con un máximo de 625 unidades. Y los efectos adversos más frecuentemente reportados son locales en el sitio de inyección con edema, dolor, eritema. Y solo punto 1 pueden ser severos, con exantema, cefalea severa o datos característicos de una infección grave por varicela.